A continuación vamos a hablar de uno de los ventiladores que podemos utilizar en ventilación mecánica no invasiva para el uso de pacientes adultos o bien pediátricos de más de 20 kilos, el ventilador V60 de la casa Philips. En la parte frontal tenemos la salida para la línea de presión y la salida para la tubuladura. El filtro irá ensamblado en la propia tubuladura. Este respirador para ventilación no invasiva utiliza tubuladuras de una sola rama. Por ello, precisará un puerto expiratorio para evitar la reinhalación de carbónico. En la parte lateral del ventilador tenemos un brazo móvil y articulado que nos ayuda a ordenar la tubuladura y la línea de presión, y unas ranuras por donde el ventilador toma aire ambiente que después mezcla con el gas con oxígeno con CO2 al 100% de la toma de pared. En la parte posterior tiene una conexión a la toma de corriente, un filtro y la conexión para toma a pared con oxígeno con CO2 al 100%. En la parte posterior y superior además pueden existir una serie de pegatinas que nos indican las opciones extra del ventilador V60. En este caso son 3 en concreto: una batería interna que dura aproximadamente 6 horas, el modo ventilatorio AVAPS y la opción C-Flex en el modo CPAP. La parte frontal del ventilador la explicaremos dividiéndola en 3. La parte superior, donde aparecen los parámetros del paciente; la parte intermedia, donde aparecen las curvas de presión, volumen y flujo; y la parte inferior, donde aparecen los parámetros y alarmas que nosotros en la enfermería hemos seleccionado. En la parte superior tenemos un botón táctil para silenciar alarmas, el botón táctil para restablecer alarmas, y cuando una alarma salta aparecerá en distintos colores en función de la prioridad, rojo o amarilla, en la parte lateral derecha de nuestras gráficas. Cuando la alarma aparezca tachada quiere decir que se ha corregido. En estos casos, al pulsar el botón restablecer alarmas, la pantalla quedará limpia de avisos. Los parámetros arriba mostrados son los parámetros dinámicos que el paciente está manejando. La barra superior cambia de color azul claro, azul oscuro a naranja y nos indica los ciclos activados por el paciente, inspiración y expiración respectivamente en los 2 tonos azules, y los ciclos que están siendo activados de forma programada por el ventilador en naranja. La frecuencia respiratoria a la que se encuentra el enfermo, el volumen tidal que está manejando, los litros minutos que está manejando, la presión inspiratoria pico, la relación tiempo inspiratorio-tiempo total y el tanto por ciento de ciclos respiratorios que están siendo activados por el paciente. En este caso figura el 2% porque nuestro ventilador, para grabar el vídeo, está siendo conectado a un pulmón artificial. Y por último, la fuga del paciente en litros minuto. Pasamos a comentar la parte central de la pantalla, donde aparecen registradas 3 gráficas: la gráfica de presión, la gráfica de flujo y la de volumen. Estas gráficas las podemos estudiar en un determinado momento congelando la pantalla. Para ello, pulsaríamos el botón táctil superior, de manera que el ventilador haría un barrido de toda la pantalla, dejando grabados los últimos ciclos respiratorios del paciente. Una vez termina el barrido, podemos manejar de forma táctil el puntero rojo y en la zona derecha, en función del punto de la gráfica donde nos detenemos, nos proporcionarán el cálculo de la presión, flujo y volumen en esos momentos del ciclo respiratorio de nuestro paciente.
Para activar de nuevo las gráficas de forma dinámica debemos presionar el botón Play. Y en el segundo y tercer botón ajustamos las escalas de tiempo y de tamaño para ver las gráficas de los ciclos respiratorios de nuestro paciente. En la parte inferior de la pantalla, nosotros o la enfermería podemos configurar los parámetros y alarmas para nuestro enfermo. Existen varias pestañas. La primera de ellas nos indica el modo ventilatorio en el que nos encontramos y dentro de ella los parámetros que hemos seleccionado para nuestro paciente. En la segunda pestaña podemos seleccionar los límites y alarmas con los que queremos que nuestro paciente esté monitorizado respiratoriamente, ayudándonos en el trabajo de vigilancia y evolución respiratoria del enfermo. Alarma para frecuencias respiratorias altas, alarma para frecuencias respiratorias bajas, volúmenes tidal altos, volúmenes tidal bajos, presiones inspiratorias altas, presiones inspiratorias bajas, flujo o litros minutos bajos, presión inspiratoria baja seleccionando un tiempo en segundos, que básicamente nos avisará de los tiempos de apneas que hace nuestro paciente. La tercera pestaña nos indica los modos ventilatorios que tiene nuestro respirador. Si tomamos la CPAP como modo, hablaremos de 4 opciones, por tanto, en el V60. La CPAP, el modo Spontaneous Time o modo ST, el modo Presión Control o PCV y el AVAPS o volumen promedio asegurado. Comenzaremos por la CPAP, que nos ofrece 4 botones táctiles. En el primer botón táctil seleccionamos la EPAP que vamos a administrar a nuestro paciente. En una escala numérica podemos seleccionar de 4 a 25. Una vez seleccionada la EPAP que nos parece más indicada, debemos de acordarnos de presionar el botón táctil Aceptar para que la decisión pueda quedar grabada. Dentro del modo CPAP, el segundo botón nos permite un tiempo de ajuste con una rampa determinada para llegar hasta la CPAP que nosotros hemos seleccionado. Este tiempo de ajuste va de 5 a 45 minutos. Es decir, que si hemos elegido EPAP de 10 y hemos seleccionado en esta opción 5 minutos, el respirador administrará, partiendo de una EPAP calculada o promediada por él, que puede ser por ejemplo 7, al final de estos 5 minutos la EPAP que nosotros habíamos elegido de 10. Si hubiéramos seleccionado 20 minutos, calculará otra EPAP teórica y la irá aumentando paulatinamente, de forma que tras 20 minutos le estará administrando la EPAP de 10. Esta opción, al igual que la opción C-Flex que explicaremos a continuación, son opciones de confort que pueden estar activadas o no, pero que inicialmente en el paciente agudo en urgencias no están indicadas. Decíamos, por tanto, que dentro del modo CPAP existen 2 botones táctiles de confortabilidad. El primero, que ya hemos explicado, y el segundo, que es la opción C-Flex. Esta opción permite una disminución ligera del nivel de EPAP al inicio de la expiración del paciente, aunque al final de la misma la EPAP es la seleccionada inicialmente por el médico. Y el cuarto botón táctil dentro del modo CPAP, donde seleccionamos la FiO2 desde el 21 hasta el 100%. Pasamos ahora a hablar del siguiente modo, que es el binivel o modo ST, donde podemos seleccionar los siguientes parámetros. La EPAP con valores de 4 a 25, la IPAP con valores de 4 a 40, la frecuencia respiratoria mínima o de rescate para nuestro paciente, la FiO2 y la relación tiempo inspiratorio-expiratorio para las respiraciones en programada, que en la escala la tendremos en segundos, y en el margen lateral izquierdo en una relación de proporción tiempo inspiratorio-tiempo expiratorio.
La rampa o velocidad de entrega de flujo, reflejada en una escala numérica del 1 al 5, que son equivalencias a milisegundos, siendo más cortas cuanto más se acerquen a 1 y más largas cuanto más se acerquen a 5. En la parte lateral izquierda de la pantalla aparecen además en un esquema. Y el último botón táctil, que puede estar activado o en off y que es una opción similar a la que teníamos en el modo CPAP, donde nosotros podemos seleccionar en un tiempo en minutos, desde 5 a 45 minutos, que nuestro paciente alcance una presión de soporte marcada por una EPAP y una IPAP que hemos elegido de forma paulatina. Recordar, una vez hayamos seleccionado todos los parámetros del nuevo modo elegido, activar el cambio de serie. En el margen inferior de la pantalla figura siempre el modo actual en el que estamos. El tercer modo de ventilación es el modo PCV o presión control, que tiene los mismos parámetros y botones táctiles que los descritos para el modo anterior o modo ST. La diferencia, por tanto, entre un modo y el otro es que ambos están controlados por presión, pero el modo ST cicla por flujo, mientras que el modo presión control cicla por tiempo. Y el cuarto modo es el AVAPS o modo volumen promedio asegurado, donde nosotros elegimos un volumen tidal aproximado que queremos que movilice nuestro paciente en cada ciclo. Y para ello lo limitamos con una EPAP y con una IPAP mínima y una IPAP máxima. El volumen objetivo lo alcanzará tras unos minutos de forma progresiva, o no, en cuyo caso el ventilador nos avisará y seremos nosotros los que decidamos si ese volumen tidal con esos límites de presión propuestos es aceptable o no, y deseamos modificar los límites de presión para conseguir a expensas de ellos el objetivo de volumen tidal inicialmente propuesto. La cuarta pestaña de la parte inferior de la pantalla es la opción menú. Dentro de ella podemos seleccionar el brillo de la pantalla, el volumen y la mascarilla puerto, donde lo primero que nos va a preguntar el ventilador es que seleccionemos el número de codo de la interfase que estamos utilizando. Las siglas EP-Track informan al ventilador de que estamos utilizando una interfase para un paciente traqueostomizado. En la escala, el número 1 y el número 2 son los más habituales e informan al ventilador de la fuga permitida para cada una de las mascarillas. El número 3 está reservado para opciones futuras y el número 4 para la Total Phase. Otro se refiere a interfaces que no sean de la casa Respironics. Una vez seleccionamos el codo adecuado y pulsamos el botón Aceptar, aparecemos en una segunda pantalla donde el ventilador nos pide información sobre el tipo de puerto expiratorio que estamos utilizando. El puerto expiratorio que habitualmente usamos con la tubuladura estándar es el PED. El puerto Whisper-Sibel o la válvula Plateau son la primera y tercera opción en la escala y además aparecen dibujados en la parte izquierda de la pantalla cuando los seleccionamos. En algunos casos en los que elegimos la válvula Plateau u otros puertos expiratorios o ninguno, en aquellas interfaces en este caso que traen el puerto expiratorio en la mascarilla, por ejemplo, el ventilador al seleccionar este puerto expiratorio nos va a pedir un test de fugas. En el valor de la parte superior izquierda de la pantalla, donde figura la fuga, debe de figurar fuga del paciente. Si la opción que aparece es fuga total, debemos revisar que en el botón Menú Mascarilla Puerto está correctamente seleccionado el codo, el puerto expiratorio y que el test de fugas está correctamente superado. Para realizar el test de fugas debemos desconectar del puerto expiratorio la interfase del paciente y el ventilador nos va a pedir iniciar la prueba de test de fugas, para lo que ocluimos el orificio de salida.
que nos indica que la prueba se ha realizado correctamente y que podemos reiniciar la ventilación. Si la prueba no ha salido correctamente, también nos lo notificará y debemos de repetirla. Y dentro de la cuarta pestaña tenemos también el botón táctil Información de ventana, donde nos aparecen las características técnicas del ventilador. Y el último botón táctil dentro de la cuarta pestaña es la opción Bloqueo de pantalla, que nos permite que la pantalla táctil quede congelada. Pulsando el botón de la parte superior derecha, desactivaremos esta opción y descongelaremos la pantalla de nuevo. La quinta es la última pestaña y es la opción en espera, que también es una opción de seguridad, en la que nosotros podríamos programar el modo y parámetros del ventilador sin que estén saltando las alarmas continuamente, pero solo vamos a poder activarla si el ventilador no detecta flujo a través de la interfaz y tubuladura, es decir, el ventilador interpreta que el paciente sigue conectado a la interfase al detectar su software cambios de flujo, en cuyo caso no nos permitiría su activación.